un pequeño pueblo, una base militar que guarda un arma biológica y una noche en la que todo se descontrola hasta límites grotescos. Los muertos caminan, pero no son zombies convencionales. Sangran, se pudren, explotan. Bienvenidos a El Ático de Belayud. Hoy hablamos de Planet Terror, estrenada en 2007 y dirigida por Robert Rodríguez. Una obra que no se conforma con seguir el molde de las películas de infección y apocalipsis. En lugar de buscar realismo o tensión psicológica, opta por un festival sangriento cargado de guiños al cine de serie B, personajes exagerados y un ritmo que apenas te deja respirar. Aquí no hay espacio para la sutileza. Cada explosión, cada mutilación, cada frase parece diseñada para arrancarte una reacción inmediata, ya sea de sorpresa, asco o carcajada. Para entender lo que hace especial a Planet Terror, hay que recordar que forma parte del proyecto Grindhouse, ideado por Rodríguez junto a Quentin Tarantino. Grindhouse no era solo un homenaje al cine de explotación de los años 70, sino un intento de recrear la experiencia completa de aquellas sesiones dobles en cines baratos. En esos lugares se proyectaban películas de bajo presupuesto, plagadas de violencia, sexo, monstruos y ciencia ficción absurda. Las copias estaban rayadas, incompletas, llenas de saltos y colores deteriorados. Era un cine imperfecto, pero que desprendía autenticidad y libertad creativa. Rodríguez y Tarantino crecieron viendo ese tipo de cine y quisieron devolverlo a la gran pantalla. Por eso, Planet Terror no solo cuenta una historia, sino que imita el desgaste visual de una copia antigua. El grano exagerado, los colores alterados, las marcas de quemado y hasta una escena perdida son recursos pensados para que el espectador sienta que está viendo una cinta olvidada que sobrevive contra el tiempo. En la trama, un virus experimental llamado DC-2 se libera accidentalmente durante una transacción militar. Lo que en principio parece un incidente controlable se convierte en una pesadilla cuando la infección empieza a extenderse y las víctimas mutan en criaturas grotescas y violentas. Aquí no se trata de zombies que caminan lentamente. Son monstruos deformes, llenos de pus y llagas, que atacan con una ferocidad descontrolada. Entre los protagonistas está Cherry Darling, interpretada por Rose McGowan. Al principio la conocemos como una bailarina go-go que quiere dejar atrás su trabajo y cambiar de vida. Pero tras ser atacada y perder una pierna, se convierte en una guerrera imparable, con una ametralladora como prótesis. Su evolución es uno de los mayores ejemplos del humor extremo de la película. Es absurda, sí, pero también visualmente inolvidable. Freddy Rodríguez interpreta a El Bray, un hombre misterioso con un pasado que nunca se explica del todo, pero con habilidades de combate que lo convierten en una pieza clave para sobrevivir. Marley Shelton da vida a Dakota Block, una doctora atrapada en un matrimonio abusivo con el Dr. Block, interpretado por Josh Brolin, un patólogo con tendencias inquietantes. Lo que diferencia a Planet Terror de otras películas de infección es cómo combina el desarrollo de sus personajes con un desfile constante de momentos impactantes. Cada vez que parece que la historia va a relajarse, Rodríguez introduce una nueva set piece, una explosión masiva, una pelea absurda, un gag visual o un plano grotesco que mantiene la atención del espectador. Esto es fundamental para su estructura porque Planet Terror no quiere que te acomodes. Quiere que vivas la experiencia como una montaña rusa de sangre, pólvora y locura. Un detalle que suele pasarse por alto es el uso de la música. Rodríguez compuso gran parte de la banda sonora, mezclando guitarras surf, sintetizadores
y toques western. Esto crea una atmósfera híbrida que recuerda tanto al cine de terror ochentero como a las películas policíacas setenteras. Además, algunos temas funcionan como leitmotiv de personajes, reforzando su presencia cada vez que aparecen en pantalla. En cuanto al apartado visual, la película no solo imita el desgaste de la cinta, sino que juega con los encuadres y los movimientos de cámara para dar la sensación de improvisación controlada. Hay planos que parecen mal enfocados, zooms rápidos y cortes bruscos, pero todo está coreografiado para encajar con el homenaje al cine Grindhouse. Incluso la violencia extrema está coreografiada para que resulte tan chocante como estética. Uno de los elementos más comentados es la famosa escena perdida. En medio de una secuencia de tensión sexual entre Cherry y el Rey, la película se interrumpe con un cartel que avisa de que falta un carrete. Cuando vuelve la imagen, el lugar está en llamas. Varios personajes han muerto y la acción ya está en el clímax. Este recurso no solo es un guiño al cine deteriorado, sino una forma de saltarse cualquier desarrollo lento que no encaje con el ritmo frenético. Rodríguez no oculta que Planet Terror es también una carta de amor al cine de zombies y de monstruos. Hay referencias a clásicos como La Noche de los Muertos Vivientes o El Regreso de los Muertos Vivientes, pero con un filtro de exageración casi caricaturesca. Esto se ve en detalles como el uso excesivo de explosiones de pus o la manera en que los infectados se mueven, siempre al borde del colapso pero peligrosamente rápidos. La recepción inicial en taquilla fue modesta, en parte porque el concepto Grindhouse no terminó de cuajar entre el público general. Sin embargo, con el tiempo, Planet Terror se consolidó como película de culto. Su estética, sus diálogos y sus personajes icónicos la han convertido en referencia obligada para quienes aman el cine de explotación. Durante el rodaje se dieron anécdotas curiosas, como que algunas escenas de acción fueron improvisadas sobre la marcha para aprovechar explosiones que ya estaban programadas por otro equipo. Rose McGowan tuvo que aprender a moverse con una prótesis verde en su pierna para que luego los efectos digitales añadieran el arma. Además, el equipo de maquillaje diseñó más de 200 prótesis diferentes para las mutaciones de los infectados, muchas de ellas visibles solo unos segundos en pantalla. Algo que llama la atención es cómo Rodríguez aprovecha el humor para aligerar el impacto del gore. Escenas que en otro contexto podrían ser perturbadoras, aquí se vuelven casi cómicas, como cuando un personaje pierde la mano y se lo toma con resignación, o cuando un militar sigue fumando tranquilamente mientras le crecen llagas por todo el cuerpo. Al final, Planet Terror funciona porque no se toma en serio a sí misma. No intenta convencerte de que lo que ves es real. Te invita a disfrutar del espectáculo por lo que es. Un viaje caótico y sin filtros, donde el único objetivo es que no apartes la mirada de la pantalla. Y aunque no es para todos los gustos, quienes conectan con su propuesta la recuerdan con un cariño especial. Es cine que sabe que es cine, que no teme mostrar sus costuras y que disfruta haciéndolo. Un recordatorio de que a veces lo importante no es la coherencia de la historia, sino la experiencia que te deja. Y ahora te pregunto, ¿tú crees que un experimento como este tendría éxito hoy en día en una sala de cine? ¿O el público actual ya no está preparado para un viaje tan salvaje y descarado?